A Kafka ya lo habíamos tenido en este podcast en el anterior formato con una sentida carta de amor. Pero hoy vamos a hablar de una transformación a la inversa. Es decir, que no vamos a hablar de un hombre que se convierte en bestia o en bicho, sino de una bestia que se convierte en hombre. De hecho, me recuerda mucho a la historia de Bobo, el detective chimpancé de los cómics de DC. Algunos sabrán el porqué. Hoy presentamos un informe para una academia de Franz Kafka. Ajuste sus auriculares y suba el volumen, porque aquí comenzamos. Uno, dos, uno, dos. Señoras y señores, estoy acá frente a ustedes porque esta academia me ha pedido un informe sobre mi vida pasada. O mejor dicho, de cómo dejé atrás mi vida de simio, mi simiedad. Ya han pasado 5 años de eso, y debo decirles que aunque me siento cómodo en el mundo de los humanos, muchas veces me han acompañado las personas más espectaculares, la música y las fiestas y los lujosos banquetes. En realidad, la mayor parte del tiempo me he encontrado y sentido completamente solo. Lo primero que aprendí fue a dar la mano. Creo que un buen apretón de manos es muestra de sinceridad. Sin embargo, sé que hablar de sinceridad en este espacio está muy por debajo de sus expectativas y de lo que vinieron a escuchar. Pues bien, en el sentido más estricto del relato, mi origen se remite a la Costa de Oro, hasta que fui atrapado por una famosa compañía dedicada al comercio y tráfico de animales salvajes. Los hombres de la empresa Hagenbeck nos dispararon a mí y a mi familia a la orilla del río mientras bebíamos agua, pero solo me alcanzaron a mí, dejando como recuerdo esta fea cicatriz en la mejilla derecha y esta cojera que evidentemente permanece. Eso debido a la bala que recibí debajo del cráneo. Bien, recuerdo a un escritorcito que duda de mi naturaleza de simio y pretende bajar mis pantalones en público para demostrar su ridícula posición. Pero a ese escritorcito le digo que yo me bajo los pantalones frente a quien yo decida. Debajo encontrará un pelo bien cuidado y la cicatriz de una bala. A ese escritorcito deberían quitarle los dedos a balazos o bajarle los pantalones. Seguramente encontrarán nada más que una enorme decepción. Que me deje tranquilo. Total, después de los balazos llegaron los barrotes. No tenía cómo moverme y hacía mucho ruido. Tanto que algunos pensaron que mi muerte estaba cerca, pero no fue así. Con el tiempo descubrí que mi corazón algo anhelaba. Recuerdo mirar a mis colegas simios en las jaulas cercanas del zoológico. Y después de que ellos dieran un acrobático salto entre ramas, pensaba que eso era libertad. Y eso me bastaba para saber que yo no anhelaba la libertad, por lo menos no en ese sentido. Quería poder caminar hacia el frente sin que unos barrotes me indicaran el camino o me impidieran voltear a la derecha o a la izquierda. Hoy veo con claridad que si yo no hubiera alcanzado una serenidad interna como la que desarrollé, no me habría salvado ni estaría aquí compartiendo con ustedes. Esa serenidad que adquirí de los hombres del barco. Ellos en sus momentos libres simplemente se sentaban a mi alrededor y se mecían y fumaban sus pipas, casi sin hablar. Con la serenidad desarrollé también la observación. Yo no podía calcular de forma humana, pero sí que podía observarlo todo con serenidad. Veía a los hombres caminar de aquí para allá, siempre las mismas caras, los mismos movimientos. Andaban sin que nadie les molestara. Y con todo eso, ninguno de esos hombres tenía algo que me atrajera.
pero sabía que dentro de mí despuntaba un destino superior. Era fácil imitar a la gente. En los primeros días ya sabía escupir. Al poco tiempo ya fumaba pipa con un viejo de mar. Aunque aún no entendía la diferencia entre la pipa llena y la pipa vacía, lo que más me costó fue la botella de aguardiente. Me atormentaba su olor, me atormentaba de verdad. Tomé semanas para superarlo. Había en ese entonces un hombre diferente a los otros. Se abría paso entre sus camaradas como todo un maestro. Se paraba frente a mí, tomaba una botella de aguardiente, la descorchaba, la llevaba a la boca y luego de beber su contenido, tiraba la cabeza hacia atrás para demostrar su placer y satisfacción tocando su barriga. Luego me pasaba la botella y esperaba que yo lo imitara, que hiciera lo mismo. Entonces yo tomaba la botella, retiraba el corcho, la acercaba a mis labios. Pero ese olor, todo lo impregnaba de tal manera que yo lanzaba la botella lejos de mí y luego tocaba mi barriga con satisfacción. Pero eso generaba cierta decepción en el rostro de mi improvisado maestro. Un día tomé la botella que habían olvidado en mi jaula. Repetí el proceso y vacié el líquido de la botella. Luego la tiré como todo un profesional. Y aunque olvidé tocarme la barriga con satisfacción, exclamé muy fuerte y muy claro: ¡Hola! Así es, emití un sonido humano y esto bastó para que los espectadores se fijaran en mí. Aunque la voz me abandonó varios meses después de eso. Luego me trasladaron al parque zoológico donde había un profesor diferente. Pero este nuevo profesor no enseñaba con el ejemplo. Todo lo hacía a punta de látigo, por lo que yo acudía a mi naturaleza de simio y daba vueltas y piruetas en la jaula hasta que el maestro enloqueció y tuvo que ser internado en una institución de salud mental. Claro que por fortuna fue dado de alta muy pronto. Tiempo después, cuando estaba más seguro de mis habilidades, cuando la opinión pública se interesaba por mis progresos, cuando mi futuro comenzó a brillar, contraté a mis propios maestros. Los hice sentarse en 5 habitaciones consecutivas y aprendí con todos ellos al mismo tiempo, saltando de una habitación a la otra continuamente. Tremendo progreso. El saber ilumina con sus rayos cualquier parte del cerebro. Eso era lo que me daba la felicidad. Hoy ya he alcanzado la formación médica de un ciudadano europeo. Logré salir de mi jaula de una manera excepcional. Logré una salida humana. Ahora me comporto como se espera sin demostrar tristeza ni alegría. Con las manos en los bolsillos y la botella de vino sobre la mesa atiendo mis visitas como es debido, siempre acompañado por mi empresario, quien se encarga de solucionar mis peticiones. Cuando vuelvo a casa, me espera una chimpancé semi-amaestrada. Me dejo llevar con ella a la manera de los simios. Eso sí, prefiero no compartir con ella de día, porque sus ojos se muestran con la mirada de un animal domesticado. Pero soy el único que lo nota. Pues bien, querido público, no espero la opinión de nadie, porque no me interesa. Me han pedido que comparta mi conocimiento, que rinda un informe, y eso es lo que he hecho, informar. El capítulo de hoy es bastante diferente al capítulo anterior en el que intentábamos contar cómo se vivió desde las pantallas o los auriculares esa tétrica historia de Bogotá sobre el Hogar Canadá y este profesor que presuntamente habría abusado de varios niños y niñas. La historia de hoy es de un autor muy conocido por todos nosotros, un autor de esos que marcaron la historia de la humanidad y por supuesto de las letras. Pero antes de hablar de él, quiero darle la bienvenida a mi hermano, al productor de este espacio, al doctor y próximo abogado Cristian Ruiz.
¿Qué más, Cristian? ¿Cómo estamos allá en Granada? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No, pues pensando mucho en la lectura que se nos atravesó hoy, lo que les vamos a compartir que pues está bien chévere. Pues a ver, ¿le suena un tal Kafka? Orbio que sí me suena. Obvio, Kafka, el de Cayu número 8, ¿no? Ja, severo programa, pero no estoy hablando de ese Kafka. Ay, obvio, yo sé que no es de ese, yo estaba molestando. Aunque ese anime, ese programa no se aleja mucho de lo que realmente escribió Kafka, ¿no? Hay que pensarlo por el lado de la metamorfosis y pues ese insecto gigante, la forma del kaiju. Ese mero, mi fafá. A Kafka ya lo habíamos tenido en este podcast en el anterior formato con una sentida carta de amor. Pero hoy vamos a hablar de una transformación a la inversa. Es decir, que no vamos a hablar de un hombre que se convierte en bestia o en bicho, sino de una bestia que se convierte en hombre. De hecho, me recuerda mucho a la historia de Bobo, el detective chimpancé de los cómics de DC. Algunos sabrán el porqué. Hoy presentamos un informe para una academia de Franz Kafka. Este ha sido un informe para una academia escrito por Franz Kafka, adaptación y locución de Diego Ruiz y Cristian Ruiz, una producción de Yata Studios. Hasta la próxima y recuerde, el estudio y la cultura nos hará libres, a pesar de la escuela.